El sueño es el cumplimiento de un deseo cuando, después de pasar un desfiladero, se ha llegado a una eminencia donde los caminos se separan y donde la vista se abre ampliamente en diferentes direcciones, está permitido detenerse por un momento y considerar hacia dónde se va a dirigir a continuación. Algo así como esto nos sucede después de haber dominado este primer sueño interpretación. Nos encontramos a la luz abierta de un súbito cognición. El sueño no es comparable al irregular sonidos de un instrumento musical, que, en lugar de ser tocado por la mano del músico, es golpeado por alguna fuerza externa. El sueño no es insensato, no es absurdo, no presupone que una parte de nuestro acervo de ideas está inactiva mientras que otra parte comienza a despertar. Es un fenómeno psíquico de pleno valor, y, de hecho, el cumplimiento de un deseo ocupa su lugar en la concatenación de las acciones psíquicas de vigilia que son inteligibles para nosotros, y ha sido construido por una forma muy complicada actividad intelectual. Pero en el mismo momento en que estamos inclinados a regocijarse en este descubrimiento, una multitud de preguntas abrúmanos. Si el sueño, según la interpretación, representa un deseo cumplido, ¿cuál es la causa de la peculiar y la manera desconocida en que se expresa este cumplimiento? ¿Qué cambios han ocurrido en los pensamientos oníricos antes de que se transforman en el sueño manifiesto que recordamos al despertar? ¿De qué manera se ha transformado ha tenido lugar? ¿De dónde viene el material que ha sido trabajada en el sueño? ¿Cuáles son las causas de las peculiaridades que observamos en los pensamientos oníricos, por ejemplo, que pueden contradecirse entre sí? La analogía de la tetera, Pag. 87. ¿Es el sueño capaz de enseñarnos algo nuevo acerca de nuestros procesos psíquicos internos, y puede su contenido corregir opiniones que hemos tenido durante el día? Sugiero que por el momento se dejen de lado todas estas cuestiones, y que se siga un solo camino. Hemos descubierto que el sueño 104 representa un deseo cumplido. Será nuestro próximo interés determinar si se trata de una característica universal del sueño, o solo el contenido accidental del sueño, de la muerte de Irma, inyección, con la que hemos comenzado nuestro análisis, incluso si nos decidimos a que cada sueño tiene un significado y valor psíquico, debemos, sin embargo, admitir la posibilidad que este significado no es el mismo en todos los sueños. La primera, el sueño que hemos considerado era el cumplimiento de un deseo. Otro puede llegar a ser una aprehensión realizada. Un tercero puede haber una reflexión sobre su contenido. Un cuarto puede simplemente reproducirse una reminiscencia. Hay entonces otros sueños de deseos. ¿O es posible que no haya nada más que sueños de deseos? Es fácil demostrar que el carácter de la realización de deseos en sueños es a menudo no disimulado y reconocible, de modo que uno puede preguntarse por qué el lenguaje de los sueños no ha pasado mucho tiempo ha sido entendido. Existe, por ejemplo, un sueño que puede causar tantas veces como quiera, por así decirlo experimentalmente. 100 por la noche como anchoas, aceitunas u otros productos fuertemente salados alimentos, tengo sed por la noche, con lo cual me despierto. El despertar, sin embargo, es precedido por un sueño, que cada vez tiene el mismo contenido, es decir, que estoy bebiendo. Yo bebo agua en tragos largos, sabe tan dulce como solo una bebida fría, puedo saborear cuando la garganta está reseca, y entonces me despierto y tienen un deseo real de beber. La ocasión para ello el sueño es sed, que percibo cuando despierto. El deseo beber se origina de esta sensación, y el sueño muestra este deseo como cumplido. Por lo tanto, cumple una función que la naturaleza de la que pronto adivino. Duermo bien y no estoy acostumbrado a ser despertado por una necesidad corporal. Si tengo éxito en calmando mi sed por medio del sueño de que estoy bebiendo, no necesito despertar para satisfacerlo. Por lo tanto, es un sueño de conveniencia. El sueño sustituye a la acción, como en otra parte de la vida. Desafortunadamente, la necesidad de agua para el enfriamiento, la sed, no puede saciarse con un sueño, como mi sed de venganza contra Otto y el Dr. M, pero la intención es la misma. Este mismo sueño apareció recientemente en forma modificada. En esta ocasión tuve sed antes de acostarme, y vacié el vaso de agua que estaba en el pequeño cofre junto a mi cama. Varias horas más tarde, en la noche, se produjo un nuevo ataque de sed, acompañada de malestar.
Con el fin de obtener agua, 105 tendría que haberme levantado a buscar el vaso que estaba sobre el suelo. El cofre de noche de mi mujer. De este modo, soñé muy apropiadamente que mi esposa me estaba dando de beber de un jarrón. Este jarrón era una urna cineraria etrusca que yo había traído a casa de un viaje a Italia y desde entonces había regalado. Pero el agua que contenía tenía un sabor tan salado, aparentemente de las cenizas, que tuve que despertar. Se puede ver cuán convenientemente el sueño es capaz de arreglar las cosas. Desde el cumplimiento de un deseo es su único propósito, puede ser perfectamente egoísta. Amor de la comodidad realmente no es compatible con la consideración hacia los demás. La introducción de la urna cineraria es probablemente de nuevo el cumplimiento de un deseo. Lamento que ya no posea este jarrón. Él, como el vaso de agua al lado de mi esposa, es inaccesible para mí. La urna cineraria también es apropiada para la sensación de un sabor salado que ahora se ha hecho más fuerte, y que saber me obligará a despertar. Z. Tales sueños de conveniencia eran muy frecuentes en mí en los años de mi juventud. Acostumbrado como siempre había estado a trabajo hasta altas horas de la noche, despertarse temprano siempre era una cuestión de dificultad para mí. Solía soñar entonces que estaba fuera de cama y estaba de pie junto al lavabo. Al cabo de un rato no podía obligarme a admitir que aún no me he levantado, pero mientras tanto, había dormido un rato. Estoy familiarizado con el mismo sueño de pereza que soñó un joven colega de la mía, que parece compartir mi propensión al sueño. El dueño de la casa de huéspedes con quien vivía en la vecindad del hospital, tenía órdenes estrictas de despertarlo tiempo todas las mañanas, pero sin duda tenía muchos problemas cuando ella trató de cumplir sus órdenes. Una noche de sueño fue particularmente dulce. La mujer llamó a la habitación. «Señor Joe, levántate. Debes ir al hospital». Con lo cual el 106 durmiente soñó con una habitación en el hospital, una cama en la que estaba acostado, y un gráfico colgado sobre su cabeza decía, Joe H. Kand. 22 años. Se dijo a sí mismo en el sueño, si ya estoy en el hospital, no tengo que ver allí, se dio la vuelta y siguió durmiendo. De este modo, francamente, admitió para sí mismo el motivo que le había llevado a soñar. He aquí otro sueño, cuyo estímulo actúa durante una de mis pacientes mujeres, que había tenido que someterse a una operación infructuosa en la mandíbula, debía llevar un aparato de enfriamiento en la mejilla afectada, de acuerdo con las órdenes de los médicos. Pero ella tenía la costumbre de se apagó tan pronto como se hubo dormido. Un día me preguntaron para reprenderla por hacerlo, porque ella había vuelto a arrojar el aparato en el suelo. La paciente se defendió como sigue. Esta vez realmente no pude evitarlo. Fue el resultado de un sueño que tuve en la noche. En el sueño, yo estaba en un palco de la ópera y se interesaba vivamente por el rendimiento. Pero el señor Carl Meyer yacía en el sanatorio y quejándose lastimosamente a causa de los dolores de su mandíbula. Me dije a mí mismo, como no tengo dolores, no los tengo, necesito el aparato tampoco, por eso lo tiré. Este sueño del pobre sufriente es semejante a la idea de la expresión que llega a nuestros labios cuando nos encontramos en un estado de desagradable situación. Sé algo que es mucho más divertido. El sueño presenta esto mucho más divertido. Señor Carl Meyer, a quien la soñadora atribuía sus dolores, era el joven más indiferente de sus conocidos, a quien podría recordar. Ya no es difícil descubrir el cumplimiento de los deseos en varios sueños que he recogido de personas sanas. Un amigo que conocía mi teoría de los sueños y la había transmitido a su esposa, me dijo un día, mi esposa me pidió que le dijera que ayer soñó que tenía la menstruación. Ustedes sabrán lo que eso significa. Por supuesto que lo sé. Si el joven esposa sueña que está teniendo su menstruación, la menstruación se han detenido. Puedo entender que a ella le hubiera gustado para gozar de su libertad por un tiempo más antes de las incomodidades de la maternidad. Era una forma ingeniosa de avisar de su primer embarazo. Otro amigo escribe que su esposa había soñado recientemente que notaba manchas de leche en el pecho de 107 su cintura. Esto también es una indicación de embarazo, pero esta vez no de la primera. La joven madre desea tener más alimento para el segundo hijo que para el primero.
Una mujer joven, que durante semanas había estado aislada de compañía porque estaba amamantando a un niño que estaba sufriendo de una enfermedad infecciosa, sueña, después de su terminación segura, de una sociedad de personas en la que Ada Udet, Bourget, M. Prevost y otros están presentes, todos los cuales son muy agradables a ella y entretenerla admirablemente. Los diferentes autores en el sueño también tienen las características que dan sus imágenes ellos. El señor Prevost, cuyo cuadro no conoce, el hombre desinfectante que el día anterior había limpiado las habitaciones de los enfermos y había entrado en ellas como el primero visitante después de un largo periodo. Aparentemente, el sueño podría ser traducido de la siguiente manera: ya es hora de que algo más entretenido que esta eterna lactancia. Tal vez esta selección sea suficiente para demostrar que a menudo y en las condiciones más complejas se encuentran sueños que solo puede entenderse como cumplimiento de deseos, y que presentar su contenido sin ocultamiento. En la mayoría de los casos son sueños cortos y sencillos, que resultan agradables contraste con las confusas y bulliciosas composiciones oníricas que principalmente han atraído la atención de los autores. Pero valdrá la pena dedicar algún tiempo a estos simples sueños. Los sueños más simples de todos, supongo, son de esperar en el caso de los niños, cuyas actividades psíquicas son ciertamente menos complicadas que las de los adultos. La psicología de niños, en mi opinión, debe ser llamado a servicios similares a los que un estudio de la anatomía y desarrollo de animales inferiores a la investigación de la estructura de las clases más altas de animales. Hasta ahora, solo unos pocos conscientes se han hecho esfuerzos para aprovechar la psicología de los niños para tal fin. Los sueños de los niños pequeños son simples cumplimientos de deseos, y comparados, por lo tanto, con los sueños de los adultos, son nada interesante. No presentan ningún problema a resolver, pero son naturalmente inestimables como prueba de que el sueño en su esencia significa el cumplimiento de un deseo. Yo he sido capaz de recoger varios ejemplos de tales sueños de la material proporcionado por mis propios hijos. 108 por 2 sueños, una de mis hijas, que en ese momento tenía 8 años de 1 año y medio, el otro de un niño de 5 años y cuarto de edad. Estoy en deuda con una excursión a la hermosa Hallstatt en el verano de 1896. Debo hacer la declaración preliminar que durante este verano vivíamos en una colina cerca de Aussee, de la cual, cuando el tiempo acompañaba, disfrutábamos de una espléndida vista del Dachstein desde el techo de nuestra casa. La Simonia, la cabaña, podía reconocerse fácilmente con un telescopio. El pequeño a menudo intentaba verlo a través del telescopio, yo no sepa con qué éxito. Antes de la excursión le había contado a los niños que Hallstatt yacía al pie del Dachstein. Esperaban el día con gran alegría. Desde Hallstatt entramos en el valle de Eschern, que nos agradó mucho los niños con sus variados aspectos. Uno de ellos, sin embargo, el niño de 5 años, poco a poco se fue descontentando. Tan a menudo como un montaña a la vista, preguntaba: ¿es ese el Dachstein? A lo que tendría que responder: no, solo un al pie de la colina. Después de que se repitió esta pregunta varias veces, se quedaba completamente en silencio. Y él no estaba dispuesto a parar llegar en el tramo de escaleras hasta la cascada. Pensé estaba cansado. Pero a la mañana siguiente, se acercó a mí radiante de alegría, y dijo: anoche soñé que estábamos en la cabaña de Simoni. Ahora lo entendía. Él había esperado, como hablaba del Dachstein, que en la excursión al Hallstatt, ascendería a la montaña y se encontraría frente a la choza, de la que tanto se había hablado coloquio en el telescopio. Cuando se enteró de que era, se esperaba que se le obsequiara con colinas y una cascada, decepcionado y descontento. El sueño compensado a él por esto. Traté de aprender algunos detalles de la soñar. Eran escasos. Hay que subir escalones para 6 horas, según había oído. En esta excursión los deseos, destinados a ser satisfechos solo en sueños, habían surgido también en la mente de la niña de 8 años y 1 medio año. Habíamos llevado con nosotros a Hallstatt al niño de 12 años, hijo de nuestro vecino, un caballero consumado, quienes, me parece, gozaban ya de toda la simpatía de la mujercita. A la mañana siguiente, entonces, relató lo siguiente sueño.
Solo piensa, soñé que Emil era uno de nosotros, que os dijo papá y mamá, y durmió en nuestra casa 109 en la sala grande como nuestros chicos. Entonces mamá entró en la habitación y arrojé un gran puñado de barras de chocolate debajo de nuestras camas. Los hermanos de la muchacha, que evidentemente no habían heredado una familiaridad con la interpretación de los sueños, declarada justa como los autores. Ese sueño es una tontería. La chica defendió al menos una parte del sueño, y vale la pena, desde el punto de vista de la teoría de las neurosis, saber que lo de que Emil nos pertenece es una tontería, pero eso sobre las barras de chocolate no lo es. Era precisamente esto último parte que era oscura para mí. Para esto mamá me proveyó la explicación. De camino a casa desde la estación de tren los niños se habían detenido frente a una máquina tragamonedas, y habían deseado exactamente tales barras de chocolate envueltas en papel con un lustre metálico, como la máquina, según su experiencia, tenía a la venta. Pero la madre había pensado, con razón, que el día había traído suficiente cumplimiento de deseos, y había dejado este deseo para ser satisfecho en sueños. Esta pequeña escena se me había escapado. Yo en una vez comprendida la parte del sueño que había sido condenada por mi hija. Yo mismo había oído a los que se portaban bien invitado a los niños que esperaran hasta que papá o mamá hubieran acercarse. Para el pequeño el sueño hizo una adopción duradera a partir de esta relación temporal del niño con nosotros. Su tierna la naturaleza aún no conocía ninguna forma de estar juntos excepto los mencionados en el sueño, que son tomados de ella hermanos. ¿Por qué se tiraron las barras de chocolate debajo de la cama? Por supuesto, no podía explicarse sin interrogar al niño. De un amigo me he enterado de un sueño muy parecido a la de mi hijo. Se trataba de una niña de 8 años. El padre había emprendido un paseo a Dornbach con los niños, con la intención de visitar el Rohrerute, pero se volvió porque había sido demasiado tarde, y prometió a los niños que se reconciliarían para su decepción en otro momento. En el camino de regreso, pasaron junto a un cartel que indicaba el camino hacia la Meau. Los niños pidieron entonces que los llevaran también a ese lugar, pero no tuvieron que contentarse, por la misma razón, con un aplazamiento otro día. A la mañana siguiente, llegó la niña de 8 años al padre, satisfecho, diciendo: «Papá, soñé anoche que estuviste con nosotros en el Rohrerute y en el Ameau». Su impaciencia había anticipado así en el sueño el cumplimiento de la promesa hecha por su padre. 110 Otro sueño, que la pintoresca belleza de la Use inspirado en mi hija, en ese momento 3 años y cuarto viejo, es igualmente sencillo. El pequeño había cruzado el lago por primera vez, y el viaje había pasado demasiado rápido para ella. No quería dejar el barco en el desembarcadero, y lloró amargamente. A la mañana siguiente nos dijo: «La última la noche en que navegaba por el lago». Esperemos que la duración de este viaje soñado era más satisfactorio para ella. Mi hijo mayor, que entonces tenía 8 años, ya tenía soñando con la realización de sus fantasías. Él había cabalgado en un carro con Aquiles, con Diomedes como auriga. Él por supuesto, el día anterior había mostrado un vivo interés en los mitos de Grecia, que había sido dada a su mayor hermana. Si se concede que el hablar de los niños en el sueño también pertenece a la categoría de soñar, puedo informar lo siguiente como uno de los sueños más recientes de mi colección. Mi hijo menor muchacha, que entonces tenía 19 meses, había vomitado una mañana, y, por lo tanto, se había mantenido sin comida durante todo el tiempo del día. Durante la noche que siguió a este día de hambre, se le oyó gritar excitada en sueños: «Ana feudo, fresa, arándano, tortilla, papilla». Ella usó su nombre de esta manera para expresar su idea de propiedad. El menú debe haber incluido casi todo lo que le parece en una comida deseable. El hecho de que aparecieran las bayas en ella se produjo en 2 ocasiones una manifestación contra la sanidad doméstica y se basó en las circunstancias, de ninguna manera que la enfermera atribuyó su indisposición a un consumo excesivo de fresas. De este modo, en el sueño se vengó de esta opinión, que era de mal gusto a ella. Si decimos que la infancia es feliz porque aún no sabe deseo sexual, no debemos olvidar lo abundante que es una fuente de la decepción y la abnegación, y por lo tanto de la estimulación de los sueños, si entonces el otro de los grandes impulsos vitales puede llegar a serlo. Aquí es un segundo ejemplo que muestra esto.
Mi sobrino de 22 años meses se había dado a la tarea de felicitarme por mi cumpleaños, y de entregarme, como regalo, una canastita de cerezas, que en esa época del año aún no estaban en temporada. Le pareció difícil, porque repetía una y otra vez cerezas en él, y no se le pudo inducir a dejar que el pequeño la canasta se le escapó de las manos. Pero él sabía cómo asegurar su compensación. Hasta ahora había tenido la costumbre de contar su madre todas las mañanas que había soñado con el blanco soldado, un oficial de la guardia con una capa blanca, a quien había admirado una vez en la calle. El día después del cumpleaños, despertó alegremente con la información que podría haber tuvo su origen solo en un sueño. El hombre se come todos los cerezas. Ac. Lo que sueñan los animales no lo sé. Un proverbio para que estoy en deuda con uno de mis lectores que dice saber, porque plantea la pregunta: ¿con qué sueña el ganso? La respuesta es: de maíz. Toda la teoría de que el sueño es el cumplimiento de un deseo está contenido en estas frases. Anuncio. Ahora percibimos que deberíamos haber llegado a nuestra teoría del significado oculto del sueño por el camino más corto si nos habíamos limitado a consultar el uso coloquial. La sabiduría de los proverbios, es cierto, a veces hablan con bastante desprecio del sueño, al parecer, trata de justificar la ciencia al expresar la opinión de que los sueños son meras burbujas. Uso coloquial. El sueño es el gracioso cumplidor de los deseos. Nunca debí haberme imaginado eso en el sueño más salvaje, exclama quien ve sus expectativas superadas en la realidad.